Esta noche en el sur de la frontera, fin de emergencia por COVID-19, no cambia vigencia de título 42, según dijo la Casa Blanca. Más de 85,000 salvadoreños intentaron ingresar a Estados Unidos. Advierten sobre mafias de tráfico humano a través de las redes sociales. Costa Rica detiene a más migrantes nicaragüenses con documentación falsa. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente. Un domingo más estamos acá con ustedes a través de la señal de Canal 12 para hablar de migración y sus diferentes aristas. Los saluda Roxana Webb y les pido que se queden con nosotros porque tenemos mucha información para compartir con ustedes. Vamos a comenzar contándoles, mejorar su situación económica y huir de la violencia continúan siendo las razones por las que miles de salvadoreños siguen migrando hacia Estados Unidos. Solo en el 2022 se registraron más de 85,000, lo repito, 85,000 intentos. Veamos la nota. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cifra de salvadoreños que intentaron ingresar a Estados Unidos de manera ilegal superó los 85,000 en el 2022. Mientras que en el 2021 la cifra superó los 116,000 personas. En ambos años la detención de ilegales salvadoreños fue superior a la del 2020, el cual registró más de 21,000. Además, según datos de la frontera sur estadounidense, un total de 14,839 menores de edad no se encontraban acompañados. De acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, más de 185,000 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados, principalmente desde Estados Unidos y México, entre enero y noviembre del 2022, siendo un 63,6% más que en el 2021. Según autoridades de El Salvador y organismos internacionales, históricamente las principales razones que llevan a los salvadoreños a emigrar de manera irregular son la reunificación familiar, la búsqueda de mejores condiciones económicas y la violencia. Informó Carla Araniva. Ahora hablemos de la cantidad de guatemaltecos detenidos por su intento de llegar a los Estados Unidos. De los 301,625 migrantes que llegaron a las fronteras de la nación norteamericana, 14,980 son guatemaltecos. Sin embargo, estos datos revelan un aumento en la llegada de guatemaltecos, pues en noviembre fueron 14,653. En los primeros 3 meses del año fiscal 2023 de Estados Unidos, que corresponden a octubre de 2022 a diciembre de 2022, se ha capturado a 44,630 compatriotas. Bajo el título 42, en diciembre pasado, fueron asegurados 8,417 guatemaltecos y por el título 8, 6,563. Por aparte, en el caso de niñas, niños y adolescentes que llegaron solos durante diciembre de 2022, el reporte indica la detención de 4,863. También tenemos cifras desde Honduras. Adelante con el reporte. Que 2022 ha sido un año de cifras récord de migración irregular, lo cual es triste porque muchos hondureños, me incluyo entre ellos, creímos que con la nueva presidencia de Xiomara Castro Sarmiento las cosas iban a cambiar y por lo menos el fenómeno migrante iba a mitigar en nuestro país, pero no ha sido el caso. Déjame te comento, entre las cifras más puntuales, Honduras ha retornado a 92,000 hondureños, esto de manera oficial, lo que significa un aumento del 29% con respecto a los 71,000 hondureños que fueron retornados en el año 2021, último año de la presidencia de Juan Orlando Hernández. Y otro fenómeno bastante puntual en nuestro territorio es el ingreso de extranjeros. Déjame te comento que en 2022, de manera oficial, se contabilizaron 184,000 ciudadanos extranjeros, siendo la mayoría de estos de nacionalidad venezolana, cubana y nicaragüense. 184,000 extranjeros con respecto a los apenas 9,000 que ingresaron de manera oficial en el año 2021. Y ahí no acaba la cosa, porque según análisis de expertos, todos los días salen al menos 800 hondureños de territorio nacional buscando llegar a los Estados Unidos, buscando oportunidades de empleo. Si bien es cierto, la última caravana migrante salió días antes de que Xiomara Castro asumiera la presidencia, el fenómeno migrante en Honduras no ha mitigado para nada y por supuesto que todos los días continúan
continúan saliendo hondureños buscando mejores oportunidades. Y una cifra bastante interesante sobre todo esto es que las remesas, que significan el 27% del Producto Interno Bruto para Honduras, han aumentado en un 18%. Parece que la migración se convierte de a poco en un mal necesario para la administración hondureña, que si bien crea programas para evitar la migración, no está dando solución a los problemas que causan la migración irregular y que cientos de hondureños arriesguen su vida todos los días en búsqueda del mal llamado sueño americano. Así que la cosa no ha cambiado, incluso ha empeorado en nuestro territorio en el paso de los últimos meses. Y en el primer mes del 2023 se tienen cifras alarmantes de migrantes irregulares que intentaron llegar a Estados Unidos y que no logran cumplir con su objetivo porque no llenan los requisitos solicitados. Varios datos surgen en este inicio de año 2023, varios de ellos acerca de la migración irregular, tanto personas que son deportadas por el título 42, así como personas expulsadas de Guatemala hacia distintos países. Estuvimos en Camiex, en zona 5, donde nosotros recibimos a ciudadanos de diferentes nacionalidades para ser primero analizados sus condiciones migratorias, para ver qué condiciones vienen. Es muy importante que siempre se les mira primero el lado humano, ver que tengan condiciones de un doctor, tenemos psicólogos, tenemos todas las condiciones de higiene y poderlos atender. Y en el 2022 tuvimos 2.739 personas de diferentes nacionalidades que llegaron a Camiex en zona 5 para proceder a ser expulsados a la frontera inmediata que fueron encontrados, de los cuales tuvimos venezolanos 966, cubanos 561 y hondureños 301. Esas son las nacionalidades que mayor número de personas nos dieron, y por supuesto diferentes nacionalidades de otras partes del mundo. No solo migrantes de otras nacionalidades sufren el ser expulsados de su país. Guatemaltecos que no cumplen con los requisitos indispensables para permanecer en los Estados Unidos son retornados al país. El título 42 es un título que puso Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos es Sin Fronteras, es un título de higiene, era por el tema del COVID, el que no tuviera condiciones pues no podía ingresar inmediatamente a los Estados Unidos y es inmediatamente rechazado, expulsado en las fronteras sur inmediatamente, de las cuales a Guatemala vía aérea han regresado 308 vuelos con 34.367 guatemaltecos, hombres, mujeres, niños y grupos de familiares que hacen ese grupo total de 34.367 guatemaltecos. Hay que hacer ver que el título 42 habían personas o rumores que iba a ser eliminado en diciembre, al cual hay que hacer notar que sigue vigente. El título 42 es por medio de abogados, se han puesto amparos y han títulos en los Estados Unidos que han mantenido el título 42 y nosotros seguimos en Fuerza Aérea Guatemalteca, en el Instituto Guatemalteco de Migración, recibiendo guatemaltecos bajo ese título, el título 42. Con el fin de promover trabajos temporales como la movilidad laboral que es impulsada por Guatemala, también se da la oportunidad a guatemaltecos de que puedan migrar de forma regular, esto para evitar que sean retornados de los Estados Unidos. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. El presidente Biden pondrá fin el 11 de mayo a la emergencia nacional por el coronavirus. La Casa Blanca asegura que a pesar de los cambios, la vigencia del título 42 dependerá de la Corte Suprema. La decisión de poner fin a la emergencia nacional reestructuraría la respuesta federal al coronavirus, que sería tratado como una amenaza endémica manejada por los gobiernos locales. Al mismo tiempo, modificaría el acceso a pruebas y tratamientos exonerados por el gobierno federal. Por ejemplo, las pruebas, el tratamiento y las vacunas básicamente saldrán de sus bolsillos, excepto que para aquellas personas que tienen seguro y aquellas personas donde los gobiernos estatales están proveyendo las vacunas, continuarán las vacunas siendo gratis. Para la epidemióloga Ligia Peralta, la transición debe ser vista como un periodo serio de preparación. Para nosotros poder
combatir el COVID que va a seguir circulando. En Estados Unidos, más de 1 millón de personas han muerto por la enfermedad desde 2020, incluidas unas 3.700 la semana pasada. Legisladores republicanos han abogado por el fin inmediato de la emergencia, argumentando que la pandemia terminó. Pese a la determinación estadounidense, la Organización Mundial de la Salud declaró este lunes que COVID sigue siendo una amenaza global. El levantamiento de la emergencia sanitaria podría suponer la terminación del Título 42, una medida de salud pública vigente desde 2020 que autoriza las deportaciones masivas en la frontera, argumentando la crisis sanitaria. La Casa Blanca autorizó su derogación en 2022. Pero la decisión fue revertida tras una demanda presentada ante la Corte Suprema, que ahora deberá hacer la determinación final, explicó este martes una portavoz del presidente Biden. Extender la emergencia de salud pública un mes hasta el 11 de mayo no cambia eso. No sabemos cuándo la Corte Suprema fallará sobre este asunto o cuándo podría levantar su suspensión. Parte de la bancada republicana en el Congreso y gobernadores afines al partido opositor a Biden han propuesto la permanencia del Título 42, con o sin pandemia. Jorge Agobián, Voz de América. Vamos a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, tenemos un reporte en vivo desde Estados Unidos. Ya volvemos. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar, dale color a tu verano, con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos al periodista enviado especial de la RNA a la zona fronteriza, Ernesto Cornejo. Ernesto, buenas noches, adelante, compártenos tus reportes, bienvenido. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información que ha ocurrido en los últimos días acá en los Estados Unidos en cuanto al fenómeno de la migración y sus aristas y los casos e historias de aquellos que están tratando de salir adelante. Iniciamos de inmediato con los detalles y es que el pasado mes de enero las autoridades de la patrulla fronteriza reportaron un incremento a comparación de años anteriores en cuanto a los encuentros con menores de edad. Muchos de ellos vienen de los países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Una situación que ha causado también mucha preocupación para las autoridades estadounidenses. En los últimos días, las autoridades del Instituto Nacional de Inmigración de México identificaron un furgón en una de las principales carreteras que conduce a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, frente al Paso, Texas. Al interior iban más de 55 niños migrantes hacinados. En su gran mayoría eran de nacionalidad guatemalteca. El fenómeno de los niños no acompañados es claramente algo que nos preocupa mucho.
Para el subsecretario interino de Políticas Fronterizas e Inmigración del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Blax Núñez, es preocupante que este tipo de casos vayan en aumento. Reiteró su llamado a los padres de familia a evitar que sus hijos sean enviados con traficantes de personas. Insistiendo a las familias en la región que no manden a sus niños en las manos del crimen organizado. Hemos visto demasiadas tragedias en los últimos años, incluyendo la tragedia en Chiapas, en el sur de México, y la tragedia en San Antonio, Texas, el año pasado. Estamos, como les dije, expandiendo vías legales, y eso incluye el programa para menores de edad centroamericanos, o que se llama Central American Minors en inglés. Y para los padres que quieren traer a sus niños, les ruego que utilicen esos canales legales y que no expongan a sus niños y niñas a los riesgos inéditos del viaje hacia el norte. Algunos menores que han corrido con mejor suerte y se encuentran con sus padres en los diferentes albergues a la espera de ser aceptados en la Unión Americana, reiteran que lo único que buscan es salir adelante. Incluso ya se han trazado algunas metas de estudio. Quiero estudiar abogada penalista. ¿Por qué? Penalista porque hay gente que va a la cárcel injustamente y eso es algo que no quiero permitir ya. Y eso es algo que va contra. De acuerdo a la información, en lo que va del año fiscal 2023, las autoridades de la patrulla fronteriza han registrado un aumento del 59% de encuentros con niños no acompañados, a comparación del año anterior. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Al menos 20 estados liderados por Texas acá en los Estados Unidos han presentado en los últimos días una demanda contra el programa Parol humanitario que beneficia principalmente a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Esta situación, aseguran ellos, que se volvería como una carga pública para el gobierno estadounidense. Además, se están violentando algunos derechos para poderlos aceptar. Hemos logrado conversar con algunos beneficiados en torno a este programa y también nos explican que es necesario que se les pueda brindar una oportunidad de desarrollo en el país norteamericano. Cerca de 1.400 cubanos han llegado a Estados Unidos desde enero bajo el programa Parol humanitario, implementado por la administración Biden. Este permite el ingreso de hasta 30.000 migrantes de 4 países cada mes. Para calificar, deben de tener un patrocinador que se responsabilice económicamente del beneficiario y del costo por la atención médica. Los migrantes tendrán derecho a residir legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años y tener así su permiso de trabajo. Esto a los que están en la isla les funciona mucho mejor, pero sí los pone de cierta manera en una situación de dependencia de que alguien quiera hacerse cargo de ellos, porque no es un secreto para nadie que este tema del patrocinio lleva una responsabilidad muy grande, lleva una responsabilidad de que usted tiene que hacerse cargo de cierta manera o de muchas maneras de la persona que está patrocinando. Entonces, incluso dentro de la misma familia, obviamente es razonable que las personas se lo piensen a la hora de patrocinar a alguien. Porque además, no todo el que vive en Estados Unidos tiene los fondos o tiene los ingresos para poder patrocinar a alguien y poderlo recibir. Sin embargo, aquellas personas que han intentado entrar de manera irregular a los Estados Unidos, México o Panamá no serán elegibles. Una situación que ha causado frustración para los que ya se encuentran en las diferentes fronteras. Yo en lo personal empatizo mucho con todas esas personas que hicieron una travesía, llegaron acá a la frontera y obviamente las reglas de juego ahora cambiaron. Ahora, sencillamente, si usted entró de forma ilegal a México y se presenta en la frontera de los Estados Unidos, usted va a ser automáticamente retornado. Hay que entender también que el ritmo de inmigrantes llegando todos los días a este país realmente se hacía insostenible para las autoridades de inmigración. Hay más de 1 millón de casos pendientes en las cortes de inmigración. Entonces,
está el sistema de inmigración en este país sobresaturado. Pero este programa puede verse en riesgo, pues fiscales generales de al menos 20 estados de los Estados Unidos presentaron una demanda contra el plan, argumentando que este permitirá el arribo de cientos de miles de migrantes a las zonas fronterizas. Sumado a eso, defienden que el gobierno no tiene el derecho legal a otorgar ese permiso humanitario, sino que debe ser el Congreso quien lo haga. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y en algunos países de Centroamérica se están brindando becas de estudio y oportunidades para que aquellos emprendedores puedan salir adelante y evitar sobre todo que se pueda tener una migración irregular hasta los Estados Unidos. Quienes encabezan estos programas es principalmente el gobierno estadounidense a través de sus embajadas. Más detalles a continuación. La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador realizó la graduación de 200 jóvenes y mujeres de los programas de inglés y emprendedurismo, financiados por los American Space y patrocinados por la sección de Asuntos Políticos de la Embajada. Con esto se abre paso a nuevas experiencias educativas y mayores oportunidades económicas. No importa de dónde vienen, lo que importa es hacia dónde quieren ir. Participar en estos programas requiere muchas horas extras de estudio, requiere de su compromiso, a veces hasta por años. Están ahora aquí porque no se rendirán, porque seguirán adelante, aun cuando las cosas se pusieran. Quienes participaron en estos espacios reiteran que buscan oportunidades de desarrollo y abrirse paso a un campo laboral, ya sea prestando sus servicios profesionales o impulsando su propio negocio. Se comprometieron a brindarnos conocimientos, herramientas a través de la plataforma Dream Builder. Después los cursos en línea con personas profesionales que nos apoyaron con sus conocimientos, acceso a talleres y redes que necesitamos para convertir nuestras ideas de negocio en realidad. Finalmente, nos apoyan con tener acceso a capital semilla, que se necesita para comenzar a hacer crecer el negocio. Definitivamente el tiempo pasó muy rápido y en ese tiempo nosotros tuvimos diferentes retos. Pero creo que el reto principal fue la pandemia del COVID-19. Pero aún así, en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros encontramos una oportunidad. Y esa oportunidad fue English Access. En el 2021 nosotros empezamos este programa de manera virtual. Y recuerdo que ese año fue muy especial para mí, porque aprendí mucho acerca del inglés y también tuve la oportunidad de aprender acerca de la cultura americana. Se espera que a lo largo de este año se continúen impulsando en más sectores del país este tipo de programas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, es parte de los detalles que les tenemos. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana, donde también les estaremos presentando todo lo que está aconteciendo en las últimas horas en torno al fenómeno de la migración. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Gracias, Ernesto, por tu aporte. Que pases una feliz noche. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos.
el 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora hablaremos de la migración hacia Europa y es que la UE está revisando sus políticas sobre este tema. Veamos. Ministros de la Unión Europea revisaron las políticas migratorias, especialmente sobre el retorno de migrantes sin derecho a asilo a sus países de origen. La comisaria de Asuntos Interinos de la UE, Ylva Johansson, dijo que el enclave político regional vio como las llegadas irregulares de inmigrantes aumentaron a 300.000 en el 2022. Además, el bloque también recibió más de 900.000 solicitudes de asilo. En los últimos años, la inmigración ha sido un tema delicado en Europa, con desacuerdos sobre cómo acoger a los que llegan a Europa y quién tiene derecho a quedarse. Según datos de la ONU, unas 10.000 personas cruzaron el Mediterráneo hacia Europa en el 2022, siendo las guerras y la pobreza en Oriente Medio, África y el sudeste asiático las principales razones que llevaron a estas personas a salir de sus países. Además, la ministra del Interior Alemania, Nancy Faeser, enfatizó que el trato humanitario a los refugios es muy importante para la nación y dijo que deben haber rutas legales para quienes huyen de situaciones insostenibles de sus hogares, tomándose medidas apropiadas en el caso de la inmigración irregular. Informó Carla Araniva. Ahora contarles que la Policía de Migración de Costa Rica ha registrado un aumento en la cantidad de personas que intentan ingresar a su país de forma irregular a través de la frontera con Nicaragua. Al menos 22 personas permanecen detenidas por las autoridades. Es un nicaragüense detenido por oficiales de la Policía de Migración de Costa Rica, que intentaba ingresar al país con una solicitud de refugio falsa, según refieren las autoridades de la fuerza pública. Este tipo de personas, ¿verdad?, que pretenden ingresar a nuestro país de manera irregular. En lo que va del año, la Policía de Migración ha detenido a 22 personas con documentación falsa, que intentaban ingresar a Costa Rica por la frontera con Nicaragua, una cifra que iguala a la contabilizada durante todo el año 2022. En lo que va del mes, hemos evidenciado un aumento en la detección de personas con documentos fraudulentos. Organizaciones de la sociedad civil explican que el aumento de las personas que intentan ingresar a Costa Rica por la frontera con Nicaragua coincide con la entrada en vigencia de 2 decretos presidenciales que pretenden frenar la migración masiva. Nicaragua definitivamente está expulsando a sus ciudadanos. Mariela Garrón, quien es presidenta de la Fundación Puentes para el Desarrollo, sostiene que los migrantes seguirán desplazándose debido a la inestabilidad social en Nicaragua. La población nicaragüense está migrando cada día más a muchísimos países, Costa Rica por supuesto, Estados Unidos, Europa, Canadá, pero el incremento ha sido sustancial y no ha parado. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la detención de estos 22 migrantes, que están bajo la custodia de la policía costarricense. Según organizaciones de derechos humanos, más de 500.000 de nicaragüenses han migrado durante los últimos 5 años. Donaldo Hernández, Voz de América. Y el tráfico humano es un flagelo mundial que opera también desde Estados Unidos. En el mes de lucha contra este delito, el Departamento de Seguridad Nacional advierte que las bandas dedicadas a esta actividad criminal reclutan víctimas a través de las redes sociales. Atención. El crimen organizado opera de muchas maneras y una de ellas es a través de redes sociales. Desde Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional advierte la utilización de estas plataformas digitales para atraer a víctimas del tráfico humano. En las redes sociales tienes cómo hablar con las personas por teléfono, tienes cómo comunicarte con los mensajes. Inclusive hay aplicaciones donde los mensajes se borran automáticamente. Imagínate eso, cómo un padre puede estar al tanto. Los investigadores identifican a las escuelas del sur de Florida como zonas de riesgo para el tráfico humano. La policía tiene una unidad especializada en esta modalidad delictiva. Porque la manera, el modus operandi de ello es tratar de lavarle el cerebro, ganar a la persona, a la niña. Porque qué niña a la edad de la adolescencia, en la secundaria, no quiere ser una gran actriz.
En el mes de la prevención del tráfico humano, el vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Néstor Iglesias, dijo que además de bandas que reclutan para la explotación sexual, existen organizaciones en Florida que incurren en el tráfico laboral y servidumbre doméstica. Los traen aquí, entonces le prometen X cantidad de dinero, pero lo que le están pagando es una miseria. Entonces, al pagarle a ellos le cobran un alquiler por donde están viviendo, le cobran por transportación, le cobran por electricidad, le cobran por la ducha, le cobran por todo. Y cuando vas a ver el poquito dinero que estaban ganando, regresa al traficante. En Miami opera la fuerza de trabajo más grande del Departamento de Seguridad Nacional dedicada al tráfico humano. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y fuerzas de seguridad han redoblado el número de agentes en las fronteras con El Salvador y Honduras para evitar el ingreso de forma ilegal de migrantes. Autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Defensa han solicitado a la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala redoblar el número de efectivos en las fronteras de Honduras y El Salvador, con el propósito de evitar el ingreso irregular a territorio guatemalteco del turismo extranjero de diferentes nacionalidades. A pesar que los migrantes utilizan el territorio guatemalteco como paso para llegar a México con destino final a los Estados Unidos, autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración indican que deben de llenar los requisitos para no tener problemas con agentes de seguridad. El trabajo que se continúa realizando en la frontera entre Guatemala, Honduras y Guatemala, El Salvador son operativos interinstitucionales, donde participa la Policía Nacional Civil y también el Ejército de Guatemala. También hay un trabajo aunado a esto, donde se hacen sobrevuelos con helicópteros, sobrevuelos con drones y se utiliza el aparato MI3 para poder identificar a las personas. Al igual de una estrecha comunicación con otras instituciones con la única finalidad de proteger la vida de todas las personas. Durante estos operativos que se realizan en los puntos fronterizos y en las distintas rutas que conectan específicamente hacia las fronteras con Honduras y El Salvador, se ha identificado a personas que han ingresado de manera irregular a Guatemala y se han, en este caso, sido remitidos hacia el Instituto Guatemalteco de Migración. Al igual que se puede informar sobre la ubicación de presuntos coyotes o traficantes ilegales de personas que han sido capturados y puestos a disposición de los juzgados. El trabajo va a continuar, la denuncia es muy importante y de esta manera se logra rescatar la vida de muchas personas que han arriesgado en todo momento el poder pasar de manera irregular al territorio nacional con la finalidad de viajar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pero muchos de los casos han sido dejados abandonados, dejados encerrados, han sido abusados o en otros casos incluso transportados de manera inhumana a bordo de lugares muy estrechos donde incluso arriesgan su vida en todo momento. El trabajo continúa para poder resguardar la vida de todas las personas en este país, pero también de detener a las personas que están realizando situaciones ilegales como el coyotaje. Estadísticas de la Policía Nacional Civil dan cuenta que un promedio de 150 migrantes de diferentes nacionalidades han sido detenidos en diferentes departamentos del país. Además, se confirma la captura de 10 polleros o migrantes de personas. Esto lo ha confirmado la Policía Nacional Civil a través del Ministerio de Gobernación. Con imágenes de Fernando Arévalo, al sur de la frontera, soy Marvin García. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció cambios en su política de persecución de vehículos cuando se sospeche que transportan inmigrantes, después de una extensa revisión y críticas de defensores de indocumentados. Las autoridades estadounidenses se preparan para cambiar su política de persecución de traficantes de indocumentados, contrabandistas de drogas y otros sospechosos de delitos en la frontera, luego de que activistas proinmigrantes presentaron casos en que los pasajeros murieron huyendo de las autoridades. Es un problema muy grande en muchos estados en la frontera, más de Arizona, más de Nueva México, pero de hecho hay muchas personas que están sufriendo, si no muerte, heridas por parte de estas persecuciones de vehículos. ACLU en Nuevo México y Texas ha trabajado durante mucho tiempo en la investigación de persecuciones de la patrulla fronteriza, que han resultado en decenas de muertes. Esta nueva política no es una prohibición contra estas tipos de persecuciones, pero tiene más reglas, tiene más estructura para determinar cuándo realmente es necesario tener una persecución de vehículo.
Activistas consideran que las nuevas directivas son un buen paso para que los agentes puedan determinar los riesgos para ellos y para el público antes de iniciar una persecución. Estamos muy contentos de ver que la patrulla fronteriza y otros grupos federales están adaptando a prácticas que han sido muy importantes para la comunidad en preservar la seguridad. CBP reportó que revisó más de 2 docenas de políticas de persecución de vehículos de varias agencias de cumplimiento para elaborar la nueva directriz, que entrará en vigencia a mediados de este año, luego de la capacitación de todos sus agentes y oficiales. Paula Díaz, Voz de América. Tenemos un enlace con la periodista Mabel Saucedo, quien aborda un consultor migratorio con relación a las políticas que tendría que tener en conjunto los países del norte de Centroamérica con Estados Unidos y México. Gracias, amigos del sur de la frontera. Y es que efectivamente el tema de las políticas norte de Centroamérica tienen que ir en conjunto y en ese sentido tienen que estar de cierta manera en coordinación. Para ello estamos conectados con el experto en temas migratorios, Fernando Castro, a quien le damos la bienvenida para que usted nos pueda señalar qué políticas se deberían tomar en conjunto con El Salvador y Honduras, inicialmente con Guatemala, precisamente para el apoyo que pueden tener con Estados Unidos y México también. Gracias. En este caso, la falta de una política pública integral migratoria, tanto en Guatemala, Salvador y Honduras, debe realizarse. Recordemos que en el caso de Guatemala, desde el 2010 al 2016 se presentaron 2 iniciativas que lamentablemente no tuvieron el respaldo. Pero en este caso del 2016 hasta el año pasado, se tuvo el inicio de una política, la construcción de una política pública por parte del Centro de Atención y Protección de Migrantes, que es la inspección de la Dirección General de, el Instituto Guatemalteco de Migración. En ese caso, realmente vemos que debe de tratarse este tema, ya que más de 2.7 millones de personas atravesaron lo que es Guatemala para poder llegar a lo que es la frontera sur de Estados Unidos. Y en ese sentido, vemos que la porosidad y la falta de atención, pues obviamente es remarcable. Y sobre todo, en ese sentido, los gobiernos deben tener una responsabilidad muy específica. Recordemos que Guatemala, por lo menos, debería de tratarse dentro de esta construcción de la política pública 4 aspectos fundamentales: la atención a guatemaltecos en el exterior, los deportados y sus familias, lo que es también la migración de lo que es las personas que atraviesan por el territorio nacional y las que viven dentro de Guatemala, y así como lo que es la migración interna. Esto también debe contemplar en un momento determinado, tanto para Guatemala, Salvador y Honduras, una atención de lo que es trabajo, generación de empleo, salud, educación, respeto a los derechos humanos, asistencia y protección, así como lo que es en un momento determinado buscar la inversión en los países para que la gente pueda quedarse. Mientras esta situación de pobreza y pobreza extrema persistan en lo que es los países, la migración hacia los Estados Unidos estará latente y sobre todo más en este 2023, porque vemos que ante la perspectiva de que pudiera concluirse en junio o julio de este 2023 el título 42, la migración se ha incrementado, a pesar de que existen ya políticas de parte de Estados Unidos de frenar lo que es las solicitudes de asilo, tanto de Nicaragua, de Cuba, Haití y Venezuela, para que tengan que realizarla desde sus lugares de origen. Esta situación valdrá la pena considerar en un momento determinado divulgarla, y sobre todo en este caso también que puede afectar a lo que es guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, y por esa misma razón es un trabajo que debe hacer en conjunto entre los gobiernos de los 3 países con el apoyo de Estados Unidos, México y de los organismos internacionales. Agradecemos, licenciado Fernando Castro, por este análisis también en la información. Importante también hacer mención que durante esta última semana, autoridades de distintos sectores que ayudan a las personas migrantes a su paso, tanto por El Salvador, Honduras, Guatemala y México, se reunieron también al occidente de nuestro país, en lo cual también están abordando
diferentes temáticas del apoyo para este sector de la población que sigue continuo a nivel nacional, enfocándonos a Guatemala, pero también en los otros países antes referidos. Es por ello que también se están buscando otro tipo de políticas o también de estructuraciones para la atención de estos sectores vulnerables que han migrado de distintos lugares. Parte de la información que tenemos para el sur de la frontera. Soy Memor Saucedo, en cámara Víctor Salazar. Volvemos al estudio central. Mientras el canciller de la República anunció la apertura de consulados en Orlando, Miami, Denver y Phoenix, el canciller hondureño, los ciudadanos de ese país que residen en Dallas, Texas, no paran de denunciar la deficiente atención que reciben en el consulado de su ciudad. Continúan los problemas para el más de 1 millón de hondureños que residen en los Estados Unidos. Entre migrantes y residentes legales continúan quejándose de la mala administración, la deficiencia y la poca amabilidad y educación que tienen las personas que atienden los consulados hondureños. Recientemente, la organización de hondureños llamada 15 de septiembre, liderada por Juan Flores, ha denunciado a través de sus redes sociales el maltrato que reciben los hondureños una vez que llegan a los consulados situados en la ciudad de Dallas, Texas. En el video se puede apreciar cómo trabajadores del consulado de Dallas, Texas, discuten fuertemente con ciudadanos hondureños. Según versiones de testigos del lugar, los hondureños se dirigían en búsqueda de su nuevo documento nacional de identificación, ya que el proceso de obtención del mismo ha sido paralizado por meses y no han encontrado la vía para que los hondureños puedan recibir su documento nacional de identificación. Cabe recalcar que desde el pasado 15 de enero, el documento nacional de identificación que se había utilizado durante toda la vida en Honduras ha quedado sin validez y efecto en los Estados Unidos, por lo que más de 1 millón de hondureños que residen en el suelo americano han quedado en condición de apátridas al no portar un documento nacional de identificación que tenga validez. Por ello, continúan las constantes denuncias en contra de los consulados hondureños que no han realizado su labor. Vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Quédese con nosotros. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Contrario a lo que la ciudadanía hondureña esperaba sobre la gestión de Xiomara Castro, pues no ha conseguido mitigar la migración irregular. De hecho, expertos en migración sostienen que todos los días salen de manera irregular más de 2.000 hondureños, por lo que las cifras de retornados aumentan de manera histórica. Bueno, ahora una de las maneras como el gobierno de los Estados Unidos logra impedir, digamos, el libre ingreso de personas en condición de migración irregular es a través del título 42, que entró en vigencia todavía en el gobierno de Donald Trump, como una medida de ley para inmediatamente que personas en migración irregular entren al territorio de Estados Unidos, poderlos devolver hacia México, amparados en este cuidado sanitario por el problema del COVID-19. Este mandato tenía vigencia hasta diciembre de este año 2021, que se esperaba que concluyera, de 2022, perdón, que se esperaba que concluyera esta ley y que eso para muchas personas iba como a abrir las puertas para poder entrar a Estados Unidos al concluir el título 42. Sin embargo, se hizo una ampliación de la vigencia de esta ley hasta junio de este año, lo que significa que cualquier persona que siga ingresando de manera irregular al territorio de Estados Unidos será devuelto amparados en este título. Sin embargo,
hay abogados que han venido explicando que el que esto concluya en junio no significa que las puertas se abren. Por el contrario, hay una nueva ley en Estados Unidos en la que cualquier persona que cruce la frontera e ingrese al territorio de ese país, inmediatamente también será devuelto y ahora bajo la categoría de deportado, cosa que no ocurre actualmente con el título 42. Por eso la gente se regresa a la frontera del lado de México y vuelve a intentar muchas veces volver a cruzar la frontera. Algunos logran cruzarlo, otros siguen siendo devueltos. Pero ahora bajo esta nueva ley, una vez que concluye el título 42, es que toda persona que sea, digamos, capturada en territorio de Estados Unidos por la migración irregular, será devuelta y dentro de 5 años no podrá volver a intentar ingresar a ese territorio. Entonces las leyes cada vez se están volviendo más rígidas, menos flexibles, con el afán de contrarrestar estos grandes flujos de personas, no solo hondureños, centroamericanos, de otras regiones de América Latina, de África, que están intentando pues este famoso sueño americano de esta manera. Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, promovió en Miami los beneficios del programa de parole humanitario para migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. De visita en la pequeña Haití, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expuso los beneficios alcanzados por el gobierno de Estados Unidos con el programa de ingresos temporales humanitarios disponible para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar su vida en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos. Mayorkas cuestionó la demanda contra el programa interpuesta por gobernaciones de Estados Unidos. Me resulta incomprensible porque se presentó esta demanda cuando en realidad aborda el desafío que hemos estado enfrentando en nuestra frontera sur. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le expresó a Mayorkas el requerimiento de apoyo federal. Hablé con el secretario Mayorkas sobre la necesidad de más recursos para los gobiernos locales que reciben los migrantes. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal para dar soluciones humanas a estos retos. El secretario Mayorkas dijo que aunque es muy temprano para la estadística exacta, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que durante las últimas 2 semanas se ha reducido en 90% el arresto de inmigrantes irregulares que se acercan hacia la frontera sur de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en la CEPAL en Chile se realizó el tercer foro internacional sobre estadísticas migratorias y el enfoque de este año es América Latina, una de las regiones más afectadas por la movilidad humana. En el marco de este foro de CEPAL sobre migración, la Organización Internacional para las Migraciones publicó su más reciente reporte de migrantes desaparecidos en el Caribe, que alcanzó una cifra récord en 2022, 321 personas, en comparación a los 180 de 2021. En primicia, La Voz de América habló con el director de la OIM, Antonio Vitorino, acerca de este reporte. Lo más impresionante es que el 51% de los muertos no han sido identificados. No sabemos quién son, dónde vienen. Y por eso no podemos comunicar a las familias que sus entes queridos han fallecido en la trayectoria migratoria. Y eso es muy penible desde el punto de vista humano. La cumbre de la CEPAL busca mejorar la calidad de las estadísticas sobre flujos migratorios. Son datos valiosos para informar al público frente a discursos que en ocasiones fomentan desinformación y pueden tener un impacto social y político, explicó a La Voz de América John Wilmot, director de la División de Población de la ONU. Es importante entender lo que está pasando en el mundo en términos de migración. Hay muchos malentendidos y desinformación sobre el papel de los migrantes en el mundo y lo que contribuyen y los desafíos que enfrentan, así como lo que aportan a los países de destino y países de origen en términos de contactos y remesas, apoyando el desarrollo de varias maneras en sus naciones y en las que se establecen.
A medida que se supera la pandemia de COVID-19, los flujos migratorios se han ido reactivando, indicó Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, para quien mejorar el proceso de movilidad y la integración de las personas es fundamental. Para eso necesitamos datos, necesitamos mejores datos sobre los flujos, lo más detallado posible para comprender cuáles son las características de quienes se trasladan de un país a otro. Necesitamos mejores datos sobre la integración, lo que realmente es importante para los migrantes y, por supuesto, necesitamos mirar qué tipo de política se necesita a corto plazo como apoyo inmediato, así como políticas que puedan promover la integración de aquellos que quieren quedarse. El director de la OIM aseguró que es fundamental tener en cuenta las proyecciones migratorias para establecer estrategias y políticas migratorias que puedan ayudar a enfrentar la movilidad humana en el mundo. Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile. Y un patrocinador es quien asume responsabilidad sobre un solicitante de estatus migratorio en Estados Unidos. ¿Qué perfil debe tener esa persona? Veamos la nota. La solicitud de una visa en Estados Unidos tiene como requisito contar con un patrocinador. Esa persona debe poseer un estatus legal en el país y solvencia económica suficiente para costear posibles gastos imprevistos del beneficiario. Quienes ahora solicitan citas ante autoridades migratorias a través de la aplicación CBP One necesitan tener un patrocinante y esa persona no necesita ser estadounidense ni residente permanente. Esta forma de estatus legal puede ser el estatus de protección temporal, por lo que hay cientos de miles de venezolanos y haitianos que bajo este programa tienen estatus legal en Estados Unidos y podrían patrocinar a otros. Una forma de representación que asegura no afecta de ninguna manera negativa al migrante solicitante. Según el director de políticas del American Immigration Council, miles de personas no conocen a alguien que cumpla los requisitos para fungir de patrocinador. Por ello, organizaciones como Welcome.us hacen las conexiones necesarias. Hemos visto mucho interés en esta opción entre la comunidad latinoamericana, tanto para los patrocinadores como para los beneficiarios. Pero lo que hemos visto en los últimos 9 meses es que más de 200,000 estadounidenses están dispuestos a patrocinar a recién llegados para brindarles seguridad aquí en Estados Unidos. Cifras preliminares muestran que el cruce ilegal de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos se redujo en enero en un 97% en comparación a diciembre, cuando en un periodo de 7 días fueron detenidas cerca de 3.400 personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y un fuerte pronunciamiento contra la administración Biden hizo un nutrido grupo bicameral de congresistas demócratas tras la entrada en vigencia de un procedimiento para que migrantes de 4 países puedan ingresar temporalmente a Estados Unidos. En realidad está funcionando. Vemos eso con el programa de ingresos humanitarios temporales más específicamente y creo que es importante que el presidente esté usando la herramienta que tiene frente a él para tratar un problema real y así la cantidad de personas que cruzan ilegalmente desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela disminuyó un 89% en menos de 3 semanas. Así defiende la Casa Blanca la expansión del título 42 y la prohibición de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos, una política que desde el Capitolio en Washington, el senador Bob Menéndez y casi 80 legisladores rechazaron en una carta dirigida al presidente Joe Biden en la que solicitan eliminar la expansión del título 42 y la prohibición del tránsito de asilo en la frontera. Estamos horrorizados de ver al presidente Biden replicar la estrategia de inmigración del presidente Trump. El derecho a solicitar asilo está consagrado tanto en el derecho internacional como en el nacional. Los firmantes de la carta también alientan al mandatario a trabajar con el Congreso para garantizar políticas fronterizas seguras y que cumplan con las leyes migratorias. Ha habido más de 10,000 ataques violentos contra personas en nuestra frontera, incluyendo secuestros, agresiones graves, y eso es contra personas expulsadas por el título 42 desde el comienzo de la administración Biden. En la otra orilla del debate migratorio, el representante republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, anunció para el 1 de febrero la primera audiencia sobre lo que llamó la crisis fronteriza de Biden, parte 1. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Nosotros de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Estuvo con ustedes Roxana Huevo. Feliz noche.